Bueno, hay motivos para la perplejidad todos los días y sobre todo yo creo que uno tendría que tener perfectamente cerrado, pero serruchado, que me parece mejor que cerrado, totalmente cerrada la caja craneal y entonces pues cada cierto tiempo podría hacerse así, pero con una bisagra aquí, pero una bisagra oxidada y entonces de cuando hacer así, entonces abrirse el cráneo, sacar de la caja craneal así, pop, el cerebro y entonces meterlo en el Tupperware. Entonces, una vez allí perfectamente metido en el Tupperware, llevarlo, hay dos opciones, directamente al congelador, entonces allí tenerlo durante 4 días hasta que estuviera perfectamente duro y tú mientras tanto te podías dedicar a Zoom, a Jitsi, a Teams, a hacer videoconferencias, posconferencias, retroconferencias y tutoriales online de toda clase y condición y a pegar aquí soliloquios hasta el infinito y más allá. Entonces, cuando estuviera perfectamente petrificado, sacarlo y sin permitir que pierda su temperatura, plac, plac, meterlo. Mientras tanto, puedes meter, si quieres, en tu cabeza pues el sombrerito mexicano, pum, te lo pones y estás con él hasta el infinito también y más allá en una actitud tántrica post-zen. Vale. Otra opción es coger el cerebro, crack, abriendo la caja craneal, meterlo directamente al microondas, no más de 20 segundos porque eso empezará a burbujear y entonces no metértelo en la caja porque eso perjudicará a lo poco que quede de tu sistema neurocognitivo y entonces, bueno, eso lo que tienes que hacer es meterlo en el cajón del despacho y dejar allí que fermente y cuando veas que está cogiendo ya un nivel de agusanamiento importante, entonces sí, vuelve a introducirlo donde puedas, si no es posible por la cabeza, por la posterior, vamos a decir así, y ya me cuentas qué te pasa. Otra forma es meterlo al baño María en cocción y tratar de hacerlo acompañando a un besugo a la Menier y es otra forma posible para que te den plaza en Masterchef, que este año además está totalmente revenido y puede que seas un disconforme, un antagonista que pegue la brasa allí delante de los jurados del Masterchef. Bueno, dicho esto, si me quito el cráneo como si fuera esto luces de Bohemia, es porque he escuchado así de lejos, ¿no? Estaba metido en otras movidas al presidente, a Pedro el Bello, dar ahí una de esas comparecencias con cara de póker, como que está a punto de darse mus a grande a la chica, a pares, y no lleva juego y va a meterte un órdago al punto, pero de repente, pues luego he preguntado, ¿y pero de qué está hablando? Entonces está hablando de la desescalada, ¿no? Entonces aquí, como ya estaba acabando el día, pues he visto el resumen de presidencia del gobierno de la comparecencia, el plan para la transición hacia la nueva normalidad. Bueno, la situación es de llorar, pero hay que decir que también hay documentos para reír, ¿no? Es decir, y hay una prosa y una retórica contemporánea, sobre todo esta historia de la nueva normalidad, que es que me tiene absolutamente subyugado. Es decir, no me excito más porque no puedo, es decir, porque no hay ningún cuerpo erógeno o erogenizable de mi cuerpo totalmente mórbido que no pueda entrar en mayor excitación y empatía y retronasalidad en relación con todas estas cosas que se dice plan para la transición hacia la nueva normalidad. Bueno, esto es todo, como os podéis imaginar, un berenjenal. Me encanta porque hay un asterisco que dice documento provisional sobre el discurso solo el discurso pronunciado es válido. La transcripción literal está disponible. Me encanta. Esto es un documento provisional. Lo único válido es el discurso. Bueno, esta es una fórmula para posmodernos y para semiólogos. Solo el discurso es válido. Claro, la teoría del discurso, es decir, ¿a qué os creéis? Todo documento es provisional, esto en el fondo es la archiescritura de la oralidad, esto es el fonocentrismo, el falocentrismo, un quererse oír hablar absoluto. Esto lo hace el complejo de la Moncloa, que me gusta que es un complejo, como el ente de Radio Televisión Española, el complejo y el ente, esto es ontología presocrática. Entonces aquí es la comparecencia que empieza con el buenas tardes, luego habla del dolor, de la deuda que tenemos con los contagios, la situación, las cifras, el plan de transición hacia la nueva normalidad. En esto se lleva trabajando, dice, aproximadamente un mes y que adquiere plena actualidad. Es que esto es acojonante y que ha sido aprobado hoy mismo y que pone aquí las líneas generales, han analizado las experiencias internacionales disponibles para la máxima seguridad, se plantea una hoja de ruta, medidas de contención, es decir, todo esto es lisa y llanamente
vamos a hacer que se hace, vamos a hacer que hacemos, vamos a tener un objetivo que es recuperar la vida cotidiana, esto lo han tomado Michel de Certeau, y vamos a intentar no poner en riesgo la salud pública. Y aquí el único propósito es el plan de desescalada, que esta idea de la desescalada, del desescaling, ¿no? De la desescalada, el plan de destrepe, cómo bajarte después de haber llegado al pico, y una vez que ha llegado al pico, cómo bajar de allí protegiendo la salud y la vida. Es decir, no vamos a hacer una desescalada que nos peguemos el ostión de Padre muy Señor mío y en este destrepe verdaderamente vertiginoso caigamos por un terraplén y nos rompamos la crisma y no podamos ni siquiera tener tiempo para sacar el cerebro y meterlo en el microondas para que adquiera la temperatura ya previamente comentada. Y por tanto tenemos que salvaguardarlo todo y hemos recabado la opinión y propuestas de expertos en todos los ámbitos habidos y por haber, científicos, sociales, sanitarios y empresariales, y se han hecho reuniones, ideas y tal y pascual. Es decir, aquí no se ha parado de dar la chapa y la charla y han hecho unas advertencias preliminares y luego la pregunta, ¿cómo será la desescalada y cómo se ha aprobado en el plan de ministros? Bueno, aquí una transición, una desescalada que será gradual y asimétrica, diferenciada en función de los territorios. Esto es un reto trascendental, esto es terminología también como todo el mundo sabe y si no, pues a casa a estudiar, es terminología kantiana y esto ya se dijo en la comparecencia anterior de la movilidad social y que esto va a ser gradual, esto va a empezar en las islas, esto va a empezar en ínsulas y remotas regiones heterotópicas y finalmente Melanesia, Macronesia, Pangesia y todos los ámbitos que uno puede imaginar. Allí van a empezar las escaladas y estamos llegando a la fase cero y hay unas aperturas de locales con cita previa y hay que se puede haber unos restaurantes con comida para llevar a domicilio, maravilloso. Luego vendrán los entretenimientos individuales, los deportistas, los profesionales. Aquí empiezan los profesionales y federados, las ligas profesionales y luego hay una preparación de la desescalada, una serie de criterios fundamentales. Luego viene el pequeño comercio, luego vienen los parques comerciales, luego van a venir los alojamientos turísticos, luego se va a ver una fase 1 que hay un horario para los mayores de 65 años, luego el sector agroalimentario, luego el pesquero, luego el ámbito deportivo, luego una fase 2 con los marcadores estipulados, un tercio del aforo, luego vamos a meternos, el curso escolar se dice ahí comenzará en septiembre. Bueno, ¿y por qué no? En agosto del 2023. Es decir, podemos empezarlo allí. Digamos que le hemos cogido un gusto tal a la tutorización online y a todo esto de no tener que ver a nadie y pegar aquí el soliloquio ante la pantalla de la computadora. ¿Por qué no vamos a empezar allí? Si lo que es que me parece que realmente hacemos el canoni. Vamos a dar que es fundamental el aprobado general, vamos a dar masajes a distancia, vamos a hacer ahí todo una serie de sonidos que acaricien las orejas y también que hagan que el ombligo se vuelva retroreplegable y que también haya una esferificación, si es posible, de las lágrimas y también que la baba que nos chorrea por la boca sea a su vez reingerida nasalmente y pueda retornar, si es posible, por la glándula pineal. Es decir, todo eso lo tenemos que hacer. Por aquí luego se habla de que el trabajo presencial y que se va a celebrar la EBAU, pero todo esto, ¿qué sentido tiene? Es una verdadera paridad. Luego se dice que van a ser posible visitar los monumentos y los equipamientos culturales, claro que es de los monumentos sin visitas y que es de los equipamientos culturales y tendremos que volver a hacer lo único que nos interesaba, que era ir a darnos el barniz cultural, es decir, eso tendrá que ser, pero claro, con un tercio del aforo actual y también estarán los teatros, que tendrá que ser con el 50%, los lugares de culto la mitad. 50%. Estaba aquello muy petado, iban 2 personas a las misas, que vaya una y si es posible que vaya la mitad de una que también puede recibir una catequesis si la necesita. Luego viene la fase 3, la fase avanzada, que es la fase última, para recuperar la nueva normalidad habrá que ir ahí con mascarilla y hay problemas también si vas en los transportes públicos. Hay que respetar la distancia mínima de 2 metros y ahí se van a suavizar las restricciones y tal y cual. Bueno, pero aquí ya hay un momento que me ha encantado en la charla que dice, bueno, esta relación es muy prolija, ¿no? La casuística es muy amplia. Esto es un tema casi ya jesuítico. Y en algunos casos esto se hace solo a título ilustrativo, es decir, pero esto es ya Kaufklarung, es decir, esto es la ilustración. Y aquí hay órdenes que ya se detallarán y se harán en sus condiciones. De momento no estamos aclarando nada, pero ya os vais a aclarar un día que los digamos. Y aquí viene la frase por la que he hecho este vídeo que no aporta nada. Y es la siguiente frase y la siguiente consideración. Que
bueno, se nos dicen que se nos darán las normas y sobre todo que se van a dar las indicaciones oportunas. Vuelve usted mañana, es decir, ya las daremos cuando las demos. Y aquí se plantea una pregunta que me ha encantado. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? What's the meaning? What's the fuck? Es decir, ¿qué significa esto? Estamos aquí hablando tanta comparecencia, tanta nueva normalidad, tanta neorrealidad, tanta desescalada, tanta planificación. Pero ¿esto qué significa? Y aquí se aclara. Significa que en el mejor de los casos, la etapa de la desescalada de transición hasta esta nueva normalidad tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas aproximadamente y en consecuencia un mes y medio. Es decir, la que nos queda. Es decir, que nos queda un mes y medio todavía aquí. Y esta es la duración máxima tentativa si todo transcurre tal y como pensamos. Y por eso quiero decirlo entre paréntesis, esto me ha encantado, y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Por tanto, a finales de junio estaríamos entrando en la normalidad si la evolución de la pandemia está controlada. ¿Cómo se puede decir tal cantidad de perogrulladas y tal cantidad de obviedades y necedades, terquedades, obtuseces en tan poco espacio de tiempo? Pero aquí viene la frase que demuestra que Pedro no es tonto aunque lo parezca. Dice, el horizonte y el perímetro, por lo tanto, están auditados y planificados. El gobierno de España tiene el horizonte y la estrategia clara. ¡Qué frase tan buena! El horizonte y el perímetro, por lo tanto, están auditados y planificados. Bueno, esto es ya un momento sencillamente de agrimensor, esto es kafkiano, ¿no? Esto es la neocartografía de la nueva normalidad, esta es la planimetría, la de la desescalada, esta es la estructuración del horizonte, este es el gestel del Ereignis post-heideggeriano, aquí se ha metido ya la madre del cordero, aquí está el que corta la pana, porque ha venido a mostrarnos que el horizonte y el perímetro están perfectamente auditados. La auditoría del perímetro y la planificación del horizonte, es decir, y la estrategia clara, cuando lo que se dice es que aún no sabemos lo que va a pasar, y ya lo iremos diciendo, porque esto es puramente el reino de la casuística. El próximo fin de semana se permitirá, como anuncié en mi última comparecencia, este es como ya decíamos ayer, a la manera de los grandes frailunos y auténticos referentes de la literatura española, es decir, este es sin duda Fray Luis de León volviendo a la cátedra. Como decíamos ayer, la actividad física podrá hacerse a partir de un cierto momento y aquí tendremos una situación en la que se empezará por La Gomera y se irán preparando la cosa. Y sobre todo es aquí cuando dice entraremos, como dije en mi última comparecencia, juntos y saldremos juntos. Bueno, pero ¿de qué manera ir juntos, ¿no? Y coordinados. A diferencia de lo que ha sucedido en el confinamiento general, la desescalada, y esto se da en negrita, porque esto es como lo que nos tiene que quedar claro, no avanzaremos todos a la misma velocidad, pero sí lo vamos a hacer con las mismas reglas. Descenderemos en equipo, descenderemos a distintas velocidades, de forma simétrica, pero lo vamos a hacer de forma coordinada. Esto me encanta, estos descensos asimétricos habrán quien irán como más rápido, ¿no? Irán allí destrepando y desescalando por delante de nosotros. Nosotros seremos como los remolones o los torpes que iremos poniendo el culo y arrastrando y reptando y dejándonos la piel y el pellejo en la bajada. Veremos cómo los otros ya están a punto de llegar a los ríos y a la laguna grande del Circo de Gredos y nosotros estaremos todavía allí en el pico del Moro Almanzor intentando bajar, pasando una calor horrorosa y a punto de desfallecer con una insolación de 4º grado. Es decir, que habrá quien estará todavía allí en el pico pasándolas muy estrechas, con más miedo que vergüenza y con un vértigo absoluto, y quienes estarán llegando allí a las fuentes, y será todo esto de acuerdo a la casuística, porque como sabemos el perímetro está totalmente auditado y planificado y el gobierno tiene el horizonte muy claro. Y ahí dice, avanzaremos en cada lugar tan rápido como lo permita el control de la epidemia y tan lento, lógicamente, como le exija la protección de los ciudadanos. Pero ¿por qué no habláis en latín, que es lo mejor? Festina lente, apresúrate despacio. Y por tanto, terminarán en algún momento las restricciones sociales, la desescalada será asimétrica, debe ser asimétrica y sobre todo hay que dar una respuesta uniforme y homogénea y sobre todo esto va a ser una desescalada en la que la unidad territorial ordinaria será la provincia, pero también estarán las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, es decir, aquí mandará todo el mundo al mismo tiempo y será un despelote universal y la desescalada tiene que ser coordinada y ahí dice tiene que ser coordinada. Y en la transcripción del texto pone coordinada. En tercer lugar, punto,
coordinada, punto. Bueno, ya ahí faltan verbos, falta de todo. Evidentemente lo importante es el discurso, porque aquí ya el verbo iba totalmente balbuceante y se producía lo que llamaba el semiólogo Humberto Eco el cogito interruptus, porque aquí no se iba sencillamente a ningún sitio. Bueno, dicen que han repetido muchas veces que el virus no distingue lindes administrativas, que somos interdependientes, a pesar de tanta auditoría de las lindes y los linderos, y dice que no se cansará de repetirlo, que la cuestión será asimétrica. Es decir, ¿qué es lo que le pasa sencillamente a este tipo de políticos? Que hablan como yo, no callan pero ni bajo la ducha, es decir, ya no se puede estar sometiendo a la tortura más horrenda y atroz. Estos, aunque estuvieran sometidos a la tarea del despellejamiento, ni siquiera como Marcias el desollado dejarían de entonar la cantilena de la simetría, de la desescalada, de que todos vamos a ir juntos, unos a una velocidad y otros a los otros, y por tanto aquí terminan diciendo que hay un panel integral y unas disposiciones que se encuentran en cada provincia en cómo se va a avanzar. Y bueno, esto sigue y sigue y sigue, páginas y más páginas, que ya ni siquiera tiene ningún sentido leerlas, y finalmente, bueno, pues se va acercando hacia el final y dice que tenemos que prepararnos todos, y termina, para la siguiente tarea que nos aguarda en las calles, en nuestro centro de trabajo, que es reconstruir unidos el tejido económico y la vitalidad social de España sin dejar a nadie atrás. Hay que decirlo. Pega unos discursos, unas chapas tan verdaderamente plúmbeas, es como el Richard Serra del discurso político, pero también es un tipo que realmente es como el gran Taur del póker postcontemporáneo, y tenemos que decirle una cosa que no me tiene por qué escuchar, yo tampoco es que le preste mucha atención, pero este Pedro Sánchez, hay que decir que realmente aburre solemnemente a las ovejas, y es el rey de lo asimétrico, disimétrico, desescalado, retroprogresivo, y realmente con este tipo de pastores mal destino tendrá el rebaño.